Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Temprano en la mañana, los bomberos locales fueron enviados al parque Acorn Woods tras una llamada de emergencia de una persona preocupada que informó haber detectado un fuerte olor a humo cerca de una de las áreas de picnic del parque, próxima a la orilla del lago Grapevine. Al llegar, las brigadas de bomberos localizaron rápidamente la fuente del humo: una mochila envuelta en llamas. Mientras extinguían el fuego, los bomberos hicieron un descubrimiento impactante e inesperado. Restos humanos parciales estaban ocultos dentro de los restos carbonizados de la mochila. Las autoridades cerraron de inmediato toda la zona, estableciendo un perímetro como escena del crimen. Poco después, equipos de investigación forense llegaron al lugar para llevar a cabo un examen exhaustivo. Aunque los restos no pudieron ser identificados de inmediato debido al grave daño, el estado del hallazgo indicaba claramente la intervención de un acto criminal. Los investigadores concluyeron rápidamente que se trataba de un intento deliberado de destruir pruebas de un crimen grave. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Hoy nos adentraremos en un caso de crimen real y examinaremos una foto de Jackie Vandagriff, quien tenía 24 años en el momento de los hechos. Ella era, según todos los testimonios, una persona brillante, motivada y empática, cuya vida temprana preparó el escenario para una joven decidida a generar un impacto positivo en el mundo que la rodeaba. Nacida en una familia que valoraba la curiosidad y la compasión, Jackie pasó gran parte de su infancia en un hogar unido, donde el diálogo abierto, el estímulo para explorar una amplia variedad de intereses y un fuerte sentido de compromiso comunitario formaban parte de la vida cotidiana. Los amigos que la conocieron desde temprana edad solían comentar sobre su naturaleza inquisitiva. Nunca parecía satisfecha con la explicación superficial de nada, ya fuera una receta sencilla que su madre estaba preparando o un fenómeno científico más complejo que leía en un libro de la biblioteca local. Esta curiosidad innata finalmente floreció en una marcada pasión por la salud y el bienestar, un área que definiría gran parte de su enfoque en años posteriores. Aún así, no se conformaba solo con pensar en cómo funcionaba la ciencia de la nutrición en teoría. Quería verla en acción, convirtiendo las comidas en un proyecto creativo al añadir diferentes hierbas y especias, mientras estudiaba meticulosamente el contenido nutricional de cada ingrediente. Esta temprana inmersión en el arte y la ciencia de la alimentación fue más que un pasatiempo pasajero. Fue la semilla de una ambición de toda la vida que guiaría su camino académico. Al graduarse de la escuela secundaria, ya había trazado un plan para su trayectoria académica, solicitando ingreso en instituciones que ofrecían sólidos programas en salud, nutrición o campos relacionados. Sus cartas de recomendación estaban llenas de elogios por su altruismo y determinación, y no fue sorprendente que recibiera ofertas de admisión de múltiples instituciones. Aunque la vida universitaria puede ser desalentadora para muchos estudiantes en transición a un nuevo entorno, Jackie se adaptó con relativa facilidad cuando ingresó a Texas Woman's University. Eligió Texas Woman's University por su sólida reputación en áreas relacionadas con las ciencias de la salud y por la sensación de comunidad unida del campus, que le recordaba al ambiente de apoyo que valoraba profundamente en casa. Durante el primer año universitario vivió en los dormitorios, abrazando la nueva sensación de independencia que venía con estar lejos de sus padres por primera vez. Sin embargo, no desperdició su recién adquirida libertad en actos imprudentes o fiestas sin sentido. En cambio, se sumergió en sus estudios, se unió a clubes académicos centrados en nutrición y dietética e incluso se ofreció como voluntaria en organizaciones que brindaban servicios de comidas a residentes locales necesitados. No era raro que Jackie pasara largas noches en la biblioteca, estudiando textos sobre anatomía humana, micronutrientes y los aspectos psicológicos del consumo de alimentos, mientras escribía sus reflexiones personales sobre cómo la dieta influye en la calidad de vida de las personas. Pero no era una persona aislada, también mantenía presencia social.
Sus amigos recuerdan almuerzos en grupo en el comedor del campus donde Jackie, con un brillo desarmante en los ojos, los guiaba suavemente hacia elecciones de comidas más saludables, explicando los beneficios de los granos integrales o la importancia de la proteína en la reparación muscular sin sonar nunca condescendiente. El segundo año le dio a Jackie un impulso adicional, ya que continuó afinando su enfoque académico y también asumió roles de liderazgo en organizaciones estudiantiles dedicadas al bienestar comunitario. Coordinó talleres a pequeña escala sobre cómo preparar comidas saludables y económicas, especialmente dirigidos a estudiantes universitarios que a menudo se quejaban de sobrevivir a base de fideos instantáneos. Fuera del campus, Jackie encontró un trabajo de medio tiempo en una cafetería local que se enorgullecía de su oferta de menús saludables, incluyendo ensaladas, batidos y opciones veganas. El trabajo le sentaba perfectamente. Le permitía interactuar con clientes de todos los ámbitos de la vida, cada uno con diferentes preferencias e historias, y disfrutaba la oportunidad de estar inmersa en un entorno que valoraba el bienestar. Los colegas de la cafetería recordarían más tarde que siempre era la primera en llegar a sus turnos, siempre con una sonrisa alegre y lista para ayudar en lo que fuera necesario. Durante estos años formativos en la universidad, Jackie también mantuvo un vínculo cercano con su familia. Llamaba regularmente a sus padres para compartir novedades sobre sus clases y los eventos del campus, e incluso programaba visitas de fin de semana a casa, cuando su carga académica se lo permitía. En el otoño de 2016, Jackie Vandagriff se estaba estableciendo en un ritmo cómodo en Denton, Texas, equilibrando las exigencias de su riguroso horario académico con su trabajo de medio tiempo en la cafetería y su constante deseo de compartir su pasión por la nutrición con cualquiera que pareciera receptivo. Jackie solía disfrutar de este nuevo comienzo de semestre. Significaba una nueva tanda de clases para desafiar su intelecto, oportunidades adicionales de voluntariado alrededor del campus, y muchas ocasiones para conocer personas que algún día podrían convertirse en colegas, mentores o buenos amigos. En un martes en particular de septiembre, había pasado la mayor parte del día cumpliendo con múltiples obligaciones. Asistió temprano a una conferencia sobre los fundamentos de la dietética, seguida de una sesión de laboratorio donde ayudó a su profesor a demostrar algunas técnicas de cocina para la preparación de comidas económicas. Más tarde, se dirigió a su turno de medio tiempo en la cafetería de alimentos saludables fuera del campus. Para cuando terminó su turno, Jackie se sentía cansada pero entusiasmada. Prosperaba bajo esa sensación de productividad y conexión personal. Esa noche de martes, decidió que podía dedicar un par de horas a relajarse en un entorno más público. Jackie tenía una conocida amistosa, una compañera de estudios que vivía en el mismo edificio de dormitorios, quien le había sugerido salir a tomar algo en un bar local de Denton conocido por su ambiente acogedor y su buena lista de música animada. Jackie rara vez salía entre semana, prefiriendo mantener sus mañanas libres para estudiar o hacer voluntariado. Pero pensó que podría ser un buen cambio de rutina, especialmente porque no tenía un horario exigente a la mañana siguiente. Así que, después de arreglarse, se reunió con su vecina de dormitorio en el pasillo y ambas tomaron un transporte hacia la animada zona de bares cerca de la universidad. Este no era un club nocturno estridente. Era más bien un lugar de encuentro relajado donde los estudiantes podían conversar mientras bebían cócteles a precios razonables o cervezas artesanales locales. Jackie, más consciente de sus elecciones dietéticas, solía optar por algo sencillo. Eran alrededor de las 9:30 de la noche cuando llegaron. El letrero del bar brillaba bajo la farola. Hizo una nota mental de devolver la llamada a su madre al día siguiente. En algún momento de esa noche, otro pequeño grupo de clientes sentados en la barra entabló una conversación amistosa con ellas, una de esas interacciones espontáneas que a veces ocurren en los bares de ciudades universitarias, donde todos buscan conocer gente nueva. Entre ese grupo estaba un hombre un poco mayor que Jackie, más tarde identificado como Charles Bryant. Parecía agradable y conversador a primera vista, haciendo preguntas sobre la universidad, la vida nocturna local y los deportes. La amiga de Jackie mencionó que era inusual verlo en un lugar tan dominado por la multitud universitaria, aunque al principio no percibió nada particularmente alarmante en él.
Jackie, que tenía una gran facilidad para conversar con extraños, especialmente si mostraban interés en la salud, la nutrición o simplemente en la vida en general, entabló una charla cortés. Bryant mencionó que había asistido a una universidad local algunos años atrás y que aún le gustaba ir a Denton por los bares y la música. Elogió la energía de la ciudad, describiéndola como creativa y libre, un lugar al que disfrutaba escapar de vez en cuando. Bryant no habló mucho sobre su propia vida, más allá de algunas referencias vagas a negocios locales y una relación pasada que insinuó había terminado mal, pero Jackie no era del tipo que indagara demasiado. Para los observadores externos, podría haber parecido una noche normal en una ciudad universitaria. Estudiantes socializando, desconocidos forjando conexiones fugaces, risas entre vasos que chocaban. En ese momento, la amiga de dormitorio de Jackie recibió un mensaje de otro grupo de conocidos que se dirigían a un lugar diferente, así que se despidió, animando a Jackie a unirse si lo deseaba. Jackie declinó, explicando que tal vez se quedaría un poco más o posiblemente regresaría pronto a casa. Su amiga le hizo un pequeño gesto de despedida y dijo, «Avísame si quieres que regrese por ti», y luego se perdió entre la multitud. Ahora, acompañada por el grupo de Bryant, Jackie aparentemente continuó la conversación, aunque nadie sabe con exactitud qué palabras se intercambiaron a medida que avanzaba la noche. Algunos testigos presenciales en el bar recordarían más tarde haber visto a Jackie y Bryant hablando de manera amistosa, tal vez incluso inclinándose para poder escucharse mejor sobre el ruido de fondo. Otros recordaron que el pequeño grupo se había dispersado parcialmente, dejando a Jackie y Bryant conversando a solas. Las cámaras de seguridad del bar, aunque no captaban audio, los mostraron cambiando de la mesa del fondo a un par de taburetes cerca de la barra, pidiendo bebidas adicionales. La postura de Jackie era relajada. Su habitual actitud abierta sugería que se sentía lo suficientemente cómoda, no amenazada ni incómoda. Alrededor de la medianoche, los registros telefónicos y las declaraciones de testigos indicaron que Jackie pudo haber enviado un par de mensajes de texto a una amiga, mencionando que estaba en el bar con gente nueva y que podría unirse al grupo de su amiga pronto si el tiempo lo permitía. No había nada en esos mensajes que sugiriera miedo o alarma, solo la cortesía típica de Jackie de mantener a la gente informada sobre su paradero. Se acercaba la hora de cierre del bar. Los bares de Denton suelen cerrar alrededor de las 2 de la mañana. Durante esa última hora, los camareros comenzaron a hacer sus revisiones rutinarias, asegurándose de que nadie estuviera demasiado intoxicado. El rostro de Jackie aún estaba iluminado por las luces de neón y el parpadeo ocasional de la pantalla de su teléfono mientras escribía. Varios testigos recordaron que se separó del grupo de Bryant por un corto tiempo, posiblemente para cargar su teléfono cerca de la barra o conversar con otra persona. Luego, hacia el final de la noche, las grabaciones de seguridad revelaron a Jackie y Bryant saliendo juntos. A la mañana siguiente, los amigos de Jackie notaron su ausencia en las clases e intentaron contactarla por mensaje de texto. Al principio, no resultó del todo alarmante. Los estudiantes a veces se quedaban dormidos o tenían que faltar por razones personales. Pero a medida que avanzaba el día, los mensajes sin respuesta empezaron a preocupar a sus conocidos más cercanos. Las llamadas de su madre también iban directamente al buzón de voz. Algunos amigos de Jackie asumieron que tal vez estaba muy ocupada, o que quizás estaba haciendo voluntariado en algún lugar fuera del campus. Sin embargo, al llegar la tarde, la preocupación creció. Para el miércoles por la noche, el rumor en el campus comenzó a propagarse. Alguien mencionó que esa misma mañana había habido actividad policial en un parque cerca del lago Grapevine. El parque Acorn Woods, a unos 30 minutos en coche de Denton. Un pequeño grupo de compañeros de clase de Jackie, particularmente preocupados por su bienestar, intentaron contactar con la seguridad del campus, señalando que no era característico en Jackie estar incomunicada durante tanto tiempo. Mientras tanto, su madre, extremadamente intranquila, se puso en contacto con las autoridades locales, preguntando si había habido algún accidente o arresto que pudiera haber involucrado a alguien con la descripción de Jackie. No surgió información definitiva de inmediato,
pero una sensación de temor se amplificó con rumores vagos que circulaban sobre el hallazgo de un cuerpo en las cercanías del lago Grapevine. Lo que realmente sucedió en esas primeras horas de la mañana, después de que Jackie salió del bar con Bryant, permaneció incierto durante bastante tiempo. Los investigadores reconstruirían más tarde líneas temporales parciales a través de registros telefónicos, grabaciones adicionales de vigilancia de establecimientos cercanos y huellas digitales en redes sociales. Lo que lograron discernir fue que alrededor de las 2:30 de la mañana, alguien había utilizado el teléfono de Jackie para acceder a una plataforma de redes sociales. La naturaleza de esta actividad era ambigua. Posiblemente un intento de publicar una actualización o revisar mensajes. Esa breve ventana de uso del teléfono resultaría significativa más adelante en la investigación, aunque en ese momento nadie excepto las fuerzas del orden tenía indicio alguno de su importancia. Es notable que no se registraran más mensajes de texto ni llamadas desde el teléfono de Jackie después de eso. Una revelación aún más escalofriante llegó cuando los bomberos locales respondieron a un pequeño incendio en el parque Acorn Woods temprano esa misma mañana. Alguien había llamado para informar sobre olor a humo cerca de una de las áreas de picnic del parque, no lejos de la orilla del lago Grapevine. Las brigadas de bomberos llegaron para encontrar una mochila en llamas y mientras trabajaban para extinguir el fuego, hicieron un descubrimiento inesperado: restos humanos parciales. El parque fue sellado de inmediato como escena del crimen. Los equipos forenses llegaron, y aunque no pudieron identificar de inmediato a la víctima, la naturaleza aterradora de lo que encontraron no dejó ninguna duda de que había habido un acto criminal. La noticia de una víctima no identificada se difundió a través de los boletines locales. Aunque la cobertura inicial fue escasa y carecía de detalles concretos sobre la identidad de la víctima, la causa de la muerte o posibles motivos. Sin embargo, la perturbadora noticia sacudió a la comunidad universitaria de Denton, especialmente una vez que se reveló que la víctima parecía ser un adulto joven. La especulación comenzó a desbordarse. ¿Podría ser alguien de la universidad? ¿Una persona desaparecida? ¿Alguien completamente ajeno a la comunidad del campus? En medio de esta oleada de incertidumbre, los amigos más cercanos de Jackie estaban desesperados. No la habían visto ni escuchado desde el martes por la noche y no había regresado a su dormitorio. Para el jueves por la noche, el Departamento de Policía de Denton había intervenido para coordinarse con las autoridades en Grapevine. Una serie de frenéticas llamadas telefónicas entre la familia de Jackie, sus amigos y las autoridades del campus pintaron el panorama de una persona desaparecida vista por última vez saliendo de un bar. A medida que los investigadores comenzaron a contactar con el personal y los clientes de esa noche de martes, recogieron recibos, grabaciones de video y declaraciones personales que identificaban a Charles Bryant como el individuo que se fue con Jackie. Entrevistar a los empleados del bar resultó crucial. Algunos reconocieron el rostro de Bryant, señalando que había estado allí antes, aunque no con regularidad. Otro estudiante recordó que Jackie había mencionado haber hablado con él esa noche. Naturalmente, crecieron las sospechas en torno a la implicación de Bryant, aunque en ese momento no había declaraciones oficiales que lo vincularan al espantoso descubrimiento en el parque Acorn Woods. Las piezas del rompecabezas estaban dispersas, pero la situación era ominosa. Mientras tanto, amigos y compañeros de clase se aferraban a una pizca de esperanza de que Jackie pudiera aparecer sana y salva. Quizás confundida, tal vez herida, pero aún con vida. La idea de que los restos encontrados en el parque pudieran ser de Jackie era demasiado sombría para muchos como para procesarla, especialmente dada su personalidad vibrante y la ausencia de cualquier indicio de que estuviera en peligro. Aún así, mientras el rumor en el campus se intensificaba, algunos conocidos de Jackie en silencio se preparaban para lo peor. Había demasiados detalles inquietantes como para ignorarlos. La coincidencia en el momento de su desaparición, la ubicación de los restos recientemente descubiertos y el absoluto silencio de Jackie. La tensión era palpable en el aire. La historia pronto llamó la atención de las estaciones de noticias locales, que comenzaron a transmitir breves segmentos sobre una estudiante universitaria desaparecida
que había sido vista por última vez en Denton. Los reporteros entrevistaron en cámara a algunos clientes del bar, pero como suele ocurrir en investigaciones en curso, muchos detalles se mantuvieron en reserva para no comprometer el progreso de la policía. Finalmente, la familia de Jackie, viviendo una pesadilla, recibió la notificación formal que tanto temían. Los informes forenses preliminares y los registros dentales condujeron a la identificación de los restos recuperados de la mochila en llamas en el parque Acorn Woods como pertenecientes a Jackie Vandagriff. La línea temporal precisa de sus últimas horas aún no se había establecido, ni la causa de muerte había sido revelada oficialmente al público. Sin embargo, la desgarradora confirmación dejó devastados a su familia y amigos. Las vigilias fueron planificadas en el campus casi de inmediato. Se organizaron memoriales con velas cerca del centro estudiantil, donde los compañeros de clase colocaron flores, fotografías y notas expresando su amor por Jackie y su incredulidad de que un crimen tan atroz pudiera afectar a alguien tan universalmente admirado. La administración de la universidad emitió un comunicado reconociendo la tragedia, ofreciendo condolencias y servicios de apoyo psicológico a cualquier estudiante que lo necesitara. Esa sombría certeza preparó el escenario para el torbellino posterior de actividad policial, escrutinio mediático y duelo comunitario que envolvería a Denton y más allá en los días siguientes. La brusquedad de la desaparición de Jackie. Un momento estaba charlando en un bar, al siguiente había desaparecido sin dejar rastro. Parecía irreal. En medio de todo este caos, surgió una pregunta igualmente apremiante. ¿Quién era Charles Bryant, el hombre que fue visto por última vez con Jackie? ¿Y qué había sucedido realmente durante esas fatídicas horas de la madrugada a orillas del lago Grapevine? Inmediatamente después del espeluznante hallazgo en Acorn Woods Park, las agencias de seguridad de Denton y Grapevine se movilizaron en un esfuerzo coordinado para desentrañar las circunstancias que rodearon la muerte de Jackie Vandagriff, ensamblando fragmentos de evidencia en una línea de tiempo coherente que pudiera conducirlos hasta un sospechoso. Comenzaron con el hecho más urgente y trágico: los restos parcialmente quemados encontrados en las primeras horas de esa mañana de miércoles eran, como finalmente confirmó la prueba forense, de Jackie. A partir de ahí, los investigadores avanzaron rápidamente reuniendo pistas, en particular una vez que reconocieron que el último lugar donde se vio a Jackie con vida fue en un bar de Denton, donde a menudo se congregaban estudiantes universitarios. Los agentes recorrieron la zona, hablando con camareros, clientes y cualquier transeúnte que pudiera haber estado en las calles cerca de la hora de cierre. El personal recordó que Jackie había entrado con una amiga, conversando amigablemente con otros clientes, y que finalmente se marchó con un hombre al que nadie conocía demasiado bien, aunque algunos lo recordaban como un visitante esporádico. Imágenes de vigilancia desde varios ángulos, tanto dentro como fuera del bar, ofrecieron un panorama más claro. Alrededor de la 1:58 de la madrugada, Jackie y un hombre posteriormente identificado como Charles Bryant salieron juntos del bar. Una cámara los mostró caminando hacia una calle lateral, aparentemente en dirección a un estacionamiento cercano. Otra los captó brevemente en una intersección, donde parecían detenerse, tal vez discutiendo planes para el resto de la noche. Después de eso, desaparecieron del registro visual. Aunque era común que estudiantes universitarios conocieran a nuevas personas en los bares, este encuentro adquirió un significado escalofriante una vez que las autoridades compararon la línea de tiempo con la ausencia de Jackie al día siguiente. Intensificaron entonces su atención sobre Charles Bryant, quien, según verificaciones preliminares de antecedentes, tenía 30 años, mayor que el promedio de los estudiantes universitarios, y no era alumno actual de la universidad. Algunos clientes del bar lo habían escuchado decir que le gustaba la vida nocturna de Denton, aunque solo unos pocos habituales lo conocían de pasada. Los detectives interrogaron a una o dos personas que habían hablado con Bryant esa noche. Lo describieron como bastante amigable, pero con un trasfondo inquietante que no lograban identificar del todo. A los pocos días, esos mismos detectives lograron localizar la residencia de Bryant, un espacio modesto en un complejo de apartamentos en las afueras de Denton.
Se acercaron con cautela, conscientes de que ese encuentro podría proporcionarles pruebas cruciales o, en el peor de los casos, ponerlos en peligro si Bryant resultaba ser violento o estar armado. En esas entrevistas iniciales, Bryant no se mostró inmediatamente evasivo ni confrontativo. De hecho, parecía algo cooperativo. Admitió haber hablado con Jackie esa noche, pero afirmó que se separaron poco después de salir del bar, alegando que ella había cambiado de opinión sobre ir a otro lugar con él y que había decidido regresar al campus o quizá encontrarse con otra amiga. A pesar de su actitud calmada, los investigadores notaron inconsistencias en sus declaraciones, especialmente en lo relativo a la línea de tiempo entre las 2 de la mañana y el amanecer. Mientras la policía analizaba los registros telefónicos, descubrieron que el teléfono de Jackie había estado activo en una red social poco después de las 2:30 de la mañana. La señal se conectó a una torre de telefonía no muy lejos del lago Grapevine. Este hallazgo debilitó considerablemente la afirmación de Bryant de que Jackie había terminado su interacción con él cerca del bar. Un detective lo describió como una clara señal de que Jackie, o al menos su teléfono, se había desplazado desde la zona universitaria hacia Grapevine en el periodo de tiempo en que Bryant insistía en que ya no estaba con ella. Los investigadores también consideraron especialmente sospechoso que el teléfono de ella guardara silencio poco después. Una persona cálida y comunicativa como Jackie no solía interrumpir abruptamente todo contacto sin explicación, particularmente teniendo en cuenta que mantenía buenas relaciones con muchas personas que podían escribirle hasta tarde en la noche. Ese detalle del registro telefónico, combinado con otros puntos de datos, como imágenes de vigilancia en una gasolinera entre Denton y Grapevine, que parecían mostrar un coche similar al de Bryant, comenzó a solidificar un vínculo crucial entre la desaparición de Jackie y la posible implicación de Bryant. Sin embargo, la policía necesitaba algo más que especulaciones e indicios digitales para realizar un arresto formal, por lo que se dispusieron a recopilar la mayor cantidad de pruebas corroborativas posible. Un paso consistió en analizar cualquier rastro digital que Bryant pudiera haber dejado. La policía obtuvo órdenes judiciales para examinar su teléfono y su historial en redes sociales, revisando llamadas, mensajes y datos de localización que pudieran situarlo en el parque donde fue hallada Jackie. Los primeros hallazgos revelaron que el teléfono de Bryant había estado apagado o en modo avión durante un periodo llamativo de tiempo en esas mismas horas de la madrugada en que el teléfono de Jackie registró su última actividad. Los investigadores interpretaron esto como un posible intento de ocultar sus movimientos, o al menos eliminar rastros digitales. También descubrieron que Bryant había realizado varias búsquedas en Internet que, en contexto, resultaban alarmantes. Consultas sobre métodos de eliminación, incendios u otros temas lúgubres. Aunque una persona pudiera buscar temas extraños por pura curiosidad, las fechas y horas de esas búsquedas, combinadas con el momento de la muerte de Jackie, les parecieron demasiado coincidentes a los detectives. Además, en reentrevistas, el personal del bar que los había visto juntos contradijo ciertas partes de la versión inicial de Bryant, especialmente su afirmación de que Jackie lo había dejado a los pocos minutos. Los testigos recordaban que ambos seguían presentes más de media hora después de que él aseguraba que se había marchado. Lenta pero firmemente, comenzó a delinearse un patrón de engaños por parte de Bryant. A medida que la investigación se profundizaba, emergió un perfil más oscuro de Charles Bryant. Según la policía, tenía antecedentes de conductas preocupantes, incluidas 1 o 2 incidencias que inicialmente no parecían lo suficientemente graves como para merecer consecuencias legales estrictas. Los vecinos mencionaban que lo habían encontrado distante y temperamental, pero nunca abiertamente peligroso, nada que gritara amenaza inmediata. Sin embargo, una exnovia de Bryant se presentó alegando que en una ocasión él había mostrado actitudes obsesivas o incluso de acosador, llegando a amenazarla cuando intentó cortar la relación. Los detectives interrogaron a la exnovia a fondo, buscando paralelismos entre la conducta reportada de Bryant y sus interacciones más recientes. Aunque su testimonio era en gran parte anecdótico, subrayaba una posible capacidad de daño oculta tras la fachada aparentemente casual de Bryant. La pregunta ahora era cómo conectar esas conductas pasadas de manera concreta con las últimas horas de Jackie.
Los equipos forenses también estaban ocupados analizando los restos descubiertos en el parque, estudiando pistas físicas como muestras de suelo y vegetación, cenizas de la mochila quemada e incluso huellas encontradas cerca de la escena. Aunque el área alrededor del lago Grapevine solía ser frecuentada por corredores, familias y visitantes nocturnos, la parte de Acorn Woods Park donde se descubrieron los restos de Jackie era relativamente aislada. La composición del suelo allí era lo suficientemente distintiva como para adherirse a ciertos tipos de calzado. Los investigadores enviaron finalmente las muestras de suelo y cenizas a laboratorios especializados, con la esperanza de hacerlas coincidir con algo recuperado de las pertenencias o del vehículo de Bryant. Mientras tanto, otra rama de la investigación forense buscaba determinar la causa precisa de la muerte de Jackie y si había ocurrido en el lugar o si había sido trasladada allí después de fallecer. Los hallazgos iniciales, mantenidos bajo estricta confidencialidad, apuntaban a homicidio, aunque el informe completo de la autopsia tomó tiempo en completarse. Las autoridades liberaban solo pequeñas cantidades de información al público. Se abstuvieron de difundir los detalles explícitos, conscientes de que reservar ciertos hechos podía ayudarles a distinguir pistas genuinas de confesiones falsas o avisos sensacionalistas. En medio de este ambiente tenso surgió la revelación de que Bryant podría haber utilizado la tarjeta de crédito o débito de Jackie después de su desaparición, una transacción digital que, aunque pequeña, fue detectada por los sistemas automatizados de seguridad bancaria. Si esto resultaba ser cierto, constituiría una prueba crucial que situaba a Bryant en posesión directa de las pertenencias personales de Jackie en un momento en que él afirmaba haberse separado de ella. Los detectives rastrearon la compra hasta una tienda de conveniencia no muy lejos de Grapevine y también obtuvieron las grabaciones de vigilancia de la tienda. Aunque las imágenes eran algo borrosas, captaron a un hombre que se asemejaba fuertemente a Bryant en el momento exacto de la transacción. Armados con un cúmulo creciente de pruebas, datos de localización del teléfono, contradicciones de testigos, búsquedas sospechosas en Internet, posible uso ilegal de la tarjeta financiera de Jackie y las flagrantes inconsistencias en la línea temporal, los investigadores sintieron que se acercaban al umbral necesario para emitir una orden de arresto. Los fiscales trabajaron estrechamente con la policía, asegurándose de poder construir un caso lo suficientemente sólido como para asegurar una acusación que resistiera, en lugar de basarse únicamente en pruebas circunstanciales. La pieza final del rompecabezas, o al menos la que selló el destino de Bryant a ojos de las fuerzas del orden, llegó cuando la coincidencia forense vinculó objetos encontrados en el apartamento de Bryant con la escena del parque. Durante un registro en su residencia, los investigadores habían incautado varias prendas de ropa, zapatos y productos de limpieza. Las rayas de una sustancia sospechosa en un par de zapatos fueron confirmadas como consistentes con el tipo de suelo del parque Acorn Woods, y había rastros débiles de lo que podría haber sido evidencia biológica humana en ellos. Además, los investigadores encontraron un recipiente medio vacío de líquido inflamable escondido en un armario. Aunque poseer líquido inflamable no es un delito en sí, el momento y el contexto, especialmente la presencia de una mochila parcialmente quemada en la escena del crimen, llevaron a los detectives a interpretarlo como parte de un esfuerzo mayor por destruir pruebas. En este punto, las autoridades se sintieron seguras de tener causa probable suficiente para arrestar a Bryant. Lo localizaron nuevamente, esta vez en un gimnasio local donde él afirmaba que intentaba mantener su rutina en medio de los rumores y acusaciones que lo rodeaban. El arresto fue, según los informes, sin incidentes desde el punto de vista físico. Bryant se entregó en silencio, acompañado por las miradas herméticas de los presentes que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo en el pequeño vestíbulo ese día. Poco después, se hizo un anuncio formal al público. Charles Bryant había sido arrestado y acusado del asesinato de Jackie Vandagriff, junto con cargos adicionales relacionados con manipulación de pruebas. Con Bryant tras las rejas, los investigadores se dedicaron a finalizar su caso y preparar la entrega de montones de documentación al equipo de la Fiscalía. Tenían registros telefónicos, análisis forenses, declaraciones de testigos, huellas digitales, grabaciones de seguridad y más. Cada pieza del rompecabezas,
Vista de manera aislada, podía haber resultado inconcluyente, pero en conjunto dibujaban un retrato condenatorio de premeditación y violencia. Las pruebas sugerían que, después de salir del bar, Bryant había conducido a Jackie hacia o cerca del parque, donde finalmente le quitó la vida e intentó ocultar sus actos destruyendo las pruebas. A ojos del público, el siguiente paso, el juicio, traía la promesa de que se haría justicia, de que la verdad completa saldría a la luz en el tribunal. Sin embargo, incluso esa esperanza estaba teñida de tristeza, pues ningún veredicto ni sentencia podría devolver una vida truncada tan abruptamente. No obstante, en el momento en que Bryant fue detenido, la ciudad de Denton sintió un suspiro colectivo, como si la peor amenaza inmediata hubiera sido contenida. El escenario estaba preparado para la batalla legal que se avecinaba, y aunque el arresto respondió a una pregunta urgente, ¿quién probablemente mató a Jackie?, abrió una docena más acerca de por qué había sucedido. Durante los meses previos al juicio de Charles Bryant, la especulación fue intensa en todo Denton, con los fiscales trabajando meticulosamente para asegurar que el asesino de Jackie Vandagriff enfrentara todo el peso de la ley. Construyeron un caso formidable a partir de la informática forense, testimonios presenciales y pruebas físicas que vinculaban a Bryant, tanto con la desaparición de Jackie, como con la horrenda escena en el parque Acorn Woods. En las audiencias preliminares, la defensa de Bryant intentó sembrar dudas alegando que la muerte de Jackie resultó de un altercado accidental que terminó trágicamente. A pesar de estos intentos, las pruebas sugerían un acto mucho más deliberado. Los investigadores presentaron registros detallados de teléfonos celulares que indicaban que Bryant viajó hacia el lago Grapevine con Jackie, además de imágenes de vigilancia que lo mostraban comprando líquido inflamable en las horas previas al hallazgo de los restos. Los expertos testificaron que las lesiones que Jackie sufrió no podían haber surgido de un simple accidente y pintaron un cuadro vívido de los intentos de Bryant por ocultar su culpabilidad. Durante el juicio, la fiscalía empleó una narrativa metódica para demostrar la intención de Bryant. Detallaron sus sospechosas búsquedas en Internet, su posesión de pertenencias personales de Jackie y sus mentiras documentadas a las autoridades. Tras largas deliberaciones, el jurado declaró a Bryant culpable de asesinato y manipulación de pruebas. El juez, al hacer referencia a la naturaleza atroz del crimen, lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato, junto con tiempo adicional por la condena de manipulación de pruebas.